Hablando de situaciones de hipoxia aguda, tenemos como ejemplos en hipoxemia arterial, se ve en la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, en asma, en problemas de atelectasia, en neumonías, el mal de altura, el soróxico tan conocido, en neumonitis, fístulas arteriovenosos o en problemas de trombos a nivel pulmonar, que lo conocemos como tromboembolismo pulmonar. Existen casos de que puede haber hipoxia o disminución de la oxigenación tisular que no cursen con una hipoxemia manifiesta, o sea que les va a dar una saturación de oxígeno alrededor de 90. Entonces, aquí hay que considerar que puede ser en casos de anemia, raros casos de intoxicación por cianuro, estados hipermetabólicos, patologías seguidos por alteraciones de las funciones de las hemoglobinas, una hipotensión marcada. Y en algunas situaciones especiales en las que debemos siempre considerar como una primera medida el aporte externo de oxígeno, el infarto de miocardio, cuando hay un fallo cardíaco dependerá de la gravedad de la falla, en un choque hipovolémico y cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono. Esto sabemos que, por ejemplo, es cuando hay una sofocación por un ambiente cerrado y pues lo primero que hay que hacer para recuperar a ese enfermo es darle aporte de un aire bien oxigenado. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que el paciente está con hipoxemia? O sea, que no estamos aportándole o no está llegando suficiente oxígeno por esas muchas causas que hemos visto. Cuando la causa es de origen respiratorio, en un caso leve o moderado va a haber una mayor frecuencia respiratoria, va a haber dificultad en la respiración y palidez. Y cuando el proceso es más severo, igual va a haber disnea, pero ya no va a haber palidez, sino va a haber más bien cianosis, que es esa coloración azulina de las extremidades o oscura. Cuando la causa es cardiovascular, tendrá pues taquicardia, hipertensión tal vez leve, el secundario una vasoconstricción. Y en un caso severo, ya más bien puede haber no solamente taquicardia, sino también puede haber al revés una bradicardia o una arritmia. Y cuando la causa es neurológica, el paciente va a estar inquieto, puede haber desorientación, estará con dolor de cabeza y también vamos a encontrar en los casos más severos que puede estar somnoliento, confuso, angustiado, que tiene pérdida de conocimiento, está bradilálico, bradipsíquico llamamos, con las funciones neurológicas disminuidas, puede estar deprimido o puede estar inclusive en un coma. ¿Qué principios tiene la oxigenoterapia? Entendiendo que el oxígeno es un medicamento, entonces hay que administrarlo de una forma bien adecuada. Quiere decir, debe estar dosificado de acuerdo a la necesidad del enfermo. No les vamos a poner a todos, qué sé yo, el manguito que acá vemos a la derecha es a la izquierda está la cantidad de ese tubito que está vertical, nos mide la cantidad de litros que administramos al paciente y el reloj, que también se llama manómetro, nos está indicando la presión o la cantidad de oxígeno y la presión lógico que existe en el tubo o en la vía de donde estamos obteniendo el oxígeno. Luego vamos a ver de qué formas podemos obtener el oxígeno. Habrá que ver si esta oxigenación ha de ser administrada en forma continua. Hay algunos pacientes que requieren oxígeno intermitente unas cuantas horas en la mañana o después en la época, en el momento postprandial o posalimentos o algún rato en la noche y que el resto lo puede estar sin su oxígeno. Debe estar humidificado en forma adecuada porque el oxígeno que obtenemos de las fuentes de oxigenación es un oxígeno seco. Entonces nosotros entendemos que todo el sistema de cilias que tenemos y la mucosa que tenemos en la vía respiratoria superior, una de las funciones es humidificar ese oxígeno para que llegue en estas condiciones a los alveolos. Si metemos oxígeno seco puede producirnos también inflamación
a nivel broncoalveolar y complicarnos el problema. También debe ser un oxígeno a una temperatura ambiente, por lo menos. Bueno, pues ya dependiendo del estudio y del estado clínico del paciente y teniendo una orientación a cuál puede ser el origen de su hipoxemia, entonces ahí tenemos que nosotros ver la forma de administrarlo, que hay diferentes formas. Existen dentro de lo que es oxigenoterapia sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Los de bajo flujo son aquellos que van a proporcionar una cantidad de oxígeno muy parecida a la atmosférica, aportando una porción extra de oxígeno a la que está respirando el paciente con el aire atmósfera. Habíamos visto que la FiO2 del aire atmosférico es de 21. Entonces, si el paciente necesita un poco más de oxígeno, podemos administrar al aire normal un poco de aire de oxígeno puro, que vamos a ver las proporciones ahora en las siguientes diapositivas. Y en cambio, los sistemas de alto flujo es cuando toda la totalidad del aire inspirada por el paciente lo vamos a proporcionar con los aparatos que a continuación les voy a mencionar. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno más o menos tendría una cierta comparación con el flujo, sin ser exacto, pero nos da una orientación de que a mayor FiO2 el flujo de aire o de aire oxigenado debe ser también más importante. A ver, cuando la administración de la FiO2 o la oxigenación, pues existen tres factores que van a ser importantes: el tamaño del reservorio, el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria del paciente, para ver en qué técnica le vamos a administrar, si con un sistema de alto o de bajo flujo. Así, por ejemplo, tenemos que una cánula nasal, esto es importante que se acuerden, si yo le estoy administrando extra por una cánula nasal en 1 litro por minuto, lo normal de FiO2 era 21, el paciente podrá llegar a un 24%. Con 2 litros, 28%, con 4 litros, 36%, y hasta 5, que es casi lo máximo que puedo administrar por cánula nasal, voy a mejorar su oxigenación en un 40%. Esto es aplicable para un pulmón ideal que movilice más o menos unos 500 mililitros de un volumen total o volumen corriente de inspiración, y con el paciente con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Entendemos que lo normal de frecuencia respiratoria es alrededor de 20, entonces cuando el paciente está ventilando en forma más lenta, pues tendremos que hacer un mayor aporte de oxígeno para que la oxigenación sea en forma adecuada. Con una máscara simple, ahorita les muestro los ejemplos, yo puedo llegar con un flujo de 5 a 6 litros por minuto a un 40%, lo máximo que llegaba con las puntas nasales, con 6 a 7 litros son 50, y puedo llegar hasta un 60% si le coloco un flujo hasta 7 u 8 litros. Normalmente los aparatos concentradores de oxígeno tienen un límite de 5, entonces si el paciente tiene mayor requerimiento ya tendrá que ser por oxígeno de tubo o de pared, y pues de preferencia ya de manejo hospitalario. Y cuando tenemos una máscara con bolsa de reserva, si yo tengo un flujo de 10 litros por minuto, pues voy a conseguir una FiO2 inclusive mayor al 80%. Entonces, el recurso inicial sería las puntas nasales, luego vendría la máscara simple de oxígeno y luego la bolsa con reservorio. El dispositivo, la cánula nasal, es lo más común que ustedes han visto. Es esta manguerita de polipropileno transparente que tiene estas dos puntas y nosotros lo llamamos como bigoteras. Antiguamente se metía una puntita de una sonda de Nelatón muy molestosa en una de las narinas, fijadas con una tela adhesiva, que tal vez en una situación de recurso se la pueda usar,
pero esta es una cosa más anatómica, más fácil de tolerar y que puede colocarse sujetada por ambas orejas del paciente como si fuera un anteojo. Este es un paciente que no nos va a dar flujos muy importantes, máximo de 5 litros. Con lo que hemos visto, llegamos a una FiO2 de un 38-40%. Es muy bien tolerado por el paciente, no le causa tanta molestia, tal vez solamente cuando es por mucho tiempo la sequedad de las fosas nasales. Y ahora hay mangueras largas de 5 o 7 metros que nos permite pues, que el paciente no esté pegado al elemento que le dispensa el oxígeno, el tubo o el manómetro de la pared, y pueda moverse en su ambiente con un poco de más facilidad. Y como está solamente puesto por la nariz, puede inclusive alimentarse solo, o sea, puede alimentarse y puede comunicarse mejor con nosotros, lo cual es mucho más fisiológico. La máscara simple de oxígeno es este otro aparato que ustedes están mirando en muchos hospitales, que nos puede dar una concentración, un FiO2 un poco más elevado, concentraciones superiores al 50% de FiO2 con una administración de 5 a 10 litros. Es también práctica, fácil de usar, reusable, fácilmente de esterilizar, pero molesta porque las tiras están jalándole al paciente. Es un paciente que está medio soporoso, excitado, precomatoso, diremos, como que está peleando con la máscara, ¿no? Interfiere en la expectoración, en la alimentación y lógicamente pues en la comunicación. Tiene que ser un paciente que tratemos de tranquilizarlo durante su administración. Las máscaras con reservorio de inhalación parcial son estas máscaras parecidas a la anterior, nomás que tienen una bolsa, como se ve en el dibujo. Esto permite que la cantidad de oxígeno o de FiO2 que se puede administrar al enfermo sea superior al de la máscara simple. Aquí podemos tener una concentración de FiO2 tal vez alrededor de entre 40 y 70% de fracción inspirada de oxígeno. Es para casos más especiales, ¿cierto? Hay algunas que tienen reservorios de no reinhalación para que el aire con CO2 que sale el enfermo se vaya directamente al exterior y todo lo que inhale el enfermo sea aire mezclado con oxígeno, pero sin monóxido de carbono. Y esto nos permite tener un aporte de FiO2 mayor, pueden llegar hasta una fracción inspirada de un 80%. Entonces ustedes ven que de acuerdo a la patología es importante saber si vamos a usar solamente las puntas nasales o las bigoteras, si usaremos la máscara, si usaremos la máscara con reservorio normal o con reservorio de no inhalación, ¿cierto? Este es un reservorio que más o menos nos diagrama las condiciones, cuándo es el aire, de qué forma el aire exhalado se va al exterior y que solamente permite el ingreso de aire mezclado con oxígeno, pero que ya no, el CO2 ya no vuelve al paciente. Estos dispositivos, al ser más ajustados, son más molestosos, entonces se aconsejan que se usen por breve tiempo en pacientes que están en un periodo crítico de hipoxemia grave, pues hasta decidir si es necesario, si lo podemos mejorar, y si no hay mejoría, pues hay que considerar otra medida de administración de mayor cantidad de oxígeno, o si no, inclusive ya pensar en la necesidad de intubación. Esto va a hacer que cuando pese esta terapia de oxígeno de esta forma, siga manteniendo niveles bajos de oxemia, ¿cómo se llama? La detección periférica continúe baja, no la podamos subir. Entonces hay que considerar una técnica más enérgica de administrar de oxígeno. Esto lo han debido ver alguna vez que han ido a alguna clínica. Es frecuente ver en los niños, que se llama por oxigenación por halo o por HUD. Es una cámara, como una campanita que tiene una abertura para el cuello, y es muy utilizada en pediatría porque así no están peleando con el niño, porque a él no le van a poder explicar que tenga mascarilla o que tenga puntas nasales.
Es bueno, es tolerable, sobre todo, como dice aquí, se utiliza en recién nacidos o en bebés pequeños. Ofrece un aire un fresco, bien húmedo, humidificado. Pero la desventaja que tiene es que cada que uno tiene que retirar la camarita o el casco para hacer algún procedimiento, pues se pierde todo el aporte de oxígeno a cero. Entonces tiene esta complicación. Habrá alguna máscara que también puede utilizarse en adulto, pero no es tan frecuente su uso en los adultos. Y bueno, pues cuando no puedo yo llegar a un nivel de oxigenación adecuado, que necesite una concentración, un aporte mayor de oxígeno y constante, entonces tengo que pensar en sistemas de alto flujo. Se puede usar con mezcladores que pueden ayudarnos en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, grave, pacientes que están con hipoxemia, hipercapnia, en los que el hipercapnia es la determinación del monóxido de carbono en sangre, en los que debemos asegurarnos que vamos a aumentar la presión arterial a un nivel tolerable, pero sin abolir la respuesta ventilatoria. Aquí tenemos la mascarilla de Venturini. Es una máscara tal vez parecida a la máscara normal, pero tiene ese sistema de válvulas que permite una concentración más alta de oxígeno. En un flujo que podemos administrar entre 4 a 15 litros por minuto y permite un flujo constante y una concentración de oxígeno fijo. Estas diferentes cánulas que ven acá permite, pues, de acuerdo al color, darle una mayor concentración de oxígeno administrado al enfermo. Tiene la desventaja que hay que asegurarlo de forma muy presionada al rostro del paciente, produce irritabilidad, produce alteraciones por la presión, el paciente no puede hablar y pues lógicamente no se va a poder alimentar de una forma adecuada. Aquí está más o menos para ver el dispositivo este azul, les permite aumentar a 24% la FiO2, el verde hasta un 35%. Y hay otros generadores que tienen un aporte mayor de alto flujo. Acá tenemos una foto de la fisioterapeuta que trabaja en inhaloterapia, que es otra especialidad también de la fisioterapia, dedicarse al tratamiento de inhaloterapia, y pues ella muchas de estas imágenes me las ayudó a proporcionar, trabaja con nosotros en el hospital belga. ¿Cómo instalar un equipo de oxigenoterapia? Esto lo van a ver ustedes. Primero, tener el balón, si es que la unidad existe, o en el domicilio, o en el quirófano, qué sé yo, donde lo usen. Normalmente los balones son esos balones grandes que ustedes han visto meter con un burrito. Y internacionalmente, cuando es oxígeno, acuérdense de ahora, hasta que se mueran, el tubo debe ser de color verde. Internacionalmente, un tubo que uno ve de color verde ha de ser de oxígeno. Pero pese a esto es importantísimo, antes de colocar a un paciente, identificar bien el tubo, que sea oxígeno, porque a veces me ha pasado que hay balones ya gastados, balones con monóxido de carbono, y pues el desenlace es fatal. Entonces, siempre acordarse de identificar por la inscripción de oxígeno o el color verde del balón. Entonces, ese es el tubo normal. Hay tubos pequeños, de acuerdo al tipo de los que llamamos portátiles. El de ahí abajo, a la mitad, a la derecha, es un concentrador de oxígeno, que ahora hay muy, muy prácticos, del tamaño de una mochila, que el paciente, que tienen su pila. Entonces el paciente no tiene que estar cargando su tubo, sino carga una mochilita como estas, que tiene su batería propia y que le proporciona una cantidad de oxígeno de hasta 5 litros por minuto. Muy útil en pacientes que tienen neumopatías moderadas y que con esto pueden inclusive salir a su trabajo y no estar dependiendo de una conexión a una pared. Y al medio, abajo, estamos viendo el ejemplo que vimos al principio, un manómetro. Esto se llama manómetro,
que va conectado por esa rosca plateada que está a la derecha al tubo de oxígeno. El primero es el manómetro en sí, que les indica la cantidad de oxígeno que queda en ese tubo, y un poco a la izquierda esa columna, ustedes tienen esa perilla negra, que a medida que la van girando de izquierda a derecha, van a conseguir un mayor flujo, y esas lineecitas les marca la cantidad de aire que les va a dispensar, que será desde hasta 15 litros. Y abajo a la derecha están los humidificadores. Estos son aparatos que se conectan al manómetro, inmediatamente por debajo de donde está el botón negro, y que permite que el aire que estamos sacando del equipo, por así decirlo, pasa a través de este sistema. Ahí van a ver ustedes al medio hay un tubito blanco que llega hasta la base. Entonces nosotros ponemos aquí agua destilada, agua filtrada, hasta un nivel que nos manda el equipo. Entonces todo el aire que inicialmente sale del manómetro pasa a través de este tubito blanco por debajo del nivel de agua, burbujea, y el aire que estamos sacando por ese tubito, que aquí lo ven en la tapa azul del aparato, un tubito de plástico más delgado, por ahí está saliendo el aire, el aire ya que el oxígeno que estamos mandando humidificado. Entonces es muy importante, si uno va a hacer un aporte por un poco tiempo, podemos hacer sin el uso del humidificador, pero si lo vamos a usar en tiempos o en terapias más prolongadas, debe ser un aire, ya lo vimos, atemperado, debe ser humidificado. ¿Ya? Cuando vamos a decidir una oxigenoterapia, entonces debemos nosotros preguntarnos, pues, yo sé cuál es la causa o cuál es la patología que voy a manejar, cuál será, de acuerdo a lo que ya hemos visto, el sistema apropiado que debo utilizar de acuerdo a la patología propia del paciente, a su edad, a la causa que le está produciendo su hipoxemia, qué objetivos clínicos persigo. La FIO2 que nos va a dar el sistema que elija es la requerida. Hemos visto que pues hay aparatos que dan bajo flujo, otros que dan alto flujo. La fracción de inspiración será potencialmente tóxica. Si damos solamente oxígeno, sabemos que sí. ¿Y qué valor de saturación periférica deseamos conseguir? O sea, llegar a los valores más cercanos a la normalidad, ¿no ve? Una saturación de por lo menos 90. Debemos al estar haciendo un tratamiento con oxígeno al paciente, pues hay que hacer un monitoreo de la saturación y de los valores capnográficos. Si tenemos un medidor del CO2 periférico, va a hacer gasometrías, que es la determinación de los niveles de gases en funciones arteriales, ver el patrón respiratorio del paciente, su frecuencia respiratoria. Debemos valorar la repercusión hemodinámica de la hipoxemia, valorar los signos o dificultades respiratorias, y podemos tratar de prevenir o valorar también posibles lesiones cutáneas de las mucosas si el oxígeno lo he dado en tiempo muy prolongado, muy seco o muy frío. ¿No? ¿Y qué efectos pueden pasar adversos a una administración de oxígeno? Si es un paciente neumópata crónico y yo le estoy administrando oxígeno, además, puedo por efectos rebote más bien producirle una depresión de su respiración. En los niños, en los prematuros, está muy bien documentado que una oxigenación de oxígeno en alta concentración puede producir una retinopatía. Eso es lo que conocemos como toxicidad por el oxígeno. En los pacientes que tienen una oxemia normal, generalmente no se van a beneficiar con el uso de oxígeno. Habrá que ver otra causa para que empiecen a tener una mejor función ventilatoria. Y también se sabe que el uso innecesario de oxígeno en madres gestantes puede producir acidosis en el cordón umbilical y con las complicaciones
que habíamos mencionado en el punto 2 para el producto. Puede haber ceguera en los prematuros, inflamación de las mucosas cuando es aire muy seco, podrá haber neumonitis, podrá haber una depresión de los cilios bronquiales si el aire que estamos pasando es muy seco y no está, o sea, no es húmedo adecuadamente. Para monitorear en forma periférica, tenemos estos equipos que son los saturómetros, ¿cierto? Los oxímetros. Estos dispositivos van con un sensor que lo colocamos, han visto, en los dedos, en el lóbulo de la oreja, que pueden ser bien de mesa, como el de arriba, que nos dan dos valores. La gran mayoría, si es un instrumental muy básico, nos va a dar a la izquierda la frecuencia cardíaca, la saturación, y a la derecha la frecuencia cardíaca. Algunos un poquito más sofisticados pueden tener inclusive un gráfico de la ventilación abajo. Acá tienen, este es un oxímetro de pulso, el que tienen abajo de bolsillo, muy útil para tenerlo ahora no solamente en la consulta, sino en la visita clínica de todos los días, donde estamos viendo la saturación y la frecuencia cardíaca del paciente. A ver. El incremento del FiO2 puede empeorar la lesión pulmonar en pacientes con envenenamientos, con algún tipo de estos insecticidas, ¿no ve? Como el paraquato, o en pacientes que reciben bleomicina. También tiene una complicación que hay que tener muy en cuenta, que cuando uno administra oxígeno en una forma no adecuada, puede pues contaminar al paciente si el nebulizador lo había usado otro paciente, si la punta nasal no era nueva o no se había desinfectado entre paciente y paciente en forma adecuada, si el humidificador no era suficiente, pues vamos a producirle resequedad de las mucosas y problemas más serios, más que beneficios tal vez. Es de rutina una norma en un hospital donde se están usando humidificadores o sistemas de aporte de oxígeno en forma continua, pues deben ser revisados los sistemas de suministro una vez al día por la enfermera encargada o por la fisioterapeuta que trabaja en el departamento de inhaloterapia. Inhaloterapia es el departamento que se encarga de hacer las terapias vía inhalatoria. Bueno, pues y si se necesitan revisiones más frecuentes, habrá que calibrarlos ya por personal de las empresas que tengan los conocimientos y estar viendo siempre que no haya cambios en los niveles de oxígeno que nos vayan a aportar y que estemos haciendo terapias inadecuadas. Aquí tenemos dos ejemplos del concentrador de oxígeno a la izquierda, que es una cosa este no es portátil, es relativamente móvil, debe pesar unos 10 kilos, pero tiene unas rueditas y puede llevarse de una habitación a otra, conectados a una fuente de electricidad, y les va a permitir una concentración de oxígeno de hasta 5 litros por minuto. Es muy útil para un montón de patologías que pueden manejarse en forma ambulatoria. Y el otro es un tubo de oxígeno que nos permite flujos más altos. Este es uno de transporte, por lo cual van a ver que no tiene el sistema de humidificación, porque ayudamos para transportar al paciente, muy frecuentemente se caen, hay que estarlos cambiando de posición. Entonces, cuando el aporte de oxígeno es por un tiempo corto, no necesito yo humidificarlo, y si le agrego un humidificador, pues al ponerlo de forma horizontal para llevarlo en la ambulancia o el traslado del paciente, el agua se va a estar chorreando y nos va a hacer todo una fiesta. Acá muchos ejemplos de los oxímetros de distintas marcas, para hacerles recuerdo que también existen unos que son portátiles, prácticamente del tamaño de una mochila, que el paciente se lo pone al hombro o bajo el brazo, y con esto puede salir a hacer su trabajo habitual sin tener que estar dependiendo de una toma de oxígeno. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es inhaloterapia.
Vamos a hablar ahora un poquito de terapia de infusión. Es otro de los recursos que debemos saberlos manejar en forma adecuada, porque pues todo paciente que va a llegar con un cuadro importante de deterioro de sus funciones, generalmente todo el sistema de medicinas, de hidratación, inclusive para transfusiones, que vamos a ver en la siguiente clase, pues debe ser realizada por vía endovenosa. Entonces, como definición, la terapia de infusión no es más que la utilización de un dispositivo de acceso vascular insertado en una vena periférica o más con mayor cuidado, con mayor recurso en terapia intensiva o en una terapia intermedia, ya por una vena central para la administración intravenosa de medicamentos, sangre o componentes sanguíneos, para alimentación parenteral y también pues nos va a servir para poder extraer muestras de sangre para realizar procesos diagnósticos de laboratorio y también administrar todos los medicamentos que tengamos que administrar al paciente de acuerdo a su patología. Acuérdense que el término de administración de soluciones a través de goteo por una vena lo conocemos y eso lo hemos visto como fleboclisis, ¿cierto? Es administración por goteo de una solución o de una sustancia a través de goteo hacia una vena. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Para medicación y sueroterapia en forma continua, para administración fármacos en forma descontinua. Ustedes saben que pues hay medicamentos que tendremos que administrarlos a una cierta cantidad de acuerdo a la droga, ya de acuerdo al requerimiento del paciente, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad. Entonces hay medicamentos que los administramos de acuerdo al kilo, peso y de acuerdo a las horas que tengamos que pasarlo para mantener un efecto continuo en la sangre. Si no lo administramos en forma continua, como por ejemplo los hipertensores o algún tipo de alimentación, podemos administrarlo en forma discontinua. Póngase la clindamicina, que nosotros le indicamos cada 6 u 8 horas de acuerdo al peso o la edad del paciente. O en general, todos aquellos antibióticos que los administramos por bolo, bolo quiere decir en una sola inyección, pero que sabemos que tienen un tiempo de permanencia determinado en la sangre y que pasado ciertas horas su efecto empieza a descender, su acción farmacológica empieza a descender, entonces tenemos que reforzarlos antes de que su nivel adecuado en el plasma sanguíneo disminuya para mantener una línea continua de la administración del fármaco. También lo vamos a utilizar para transfusión de sangre o de todos sus hemoderivados como un recurso para toma de muestras en laboratorio, en piso, en salas de urgencia y pues lógicamente es un recurso sin el cual no podríamos trabajar para tener un acceso vascular abierto en caso de cualquier patología de urgencia. Obviamente llega el paciente al hospital en la emergencia y de acuerdo a su cuadro, pues uno tendrá que ver si lo primero es la respiración y la circulación, pero lo otro es el tercer punto es tener una vía permeable para poderle administrar medicamentos de acuerdo a su necesidad. Eso lo conseguimos antiguamente eran con las agujas, muy traumáticas, la aguja normal que usamos para los inyectables, agujas rígidas, de un material que no se oxida fácilmente y que venía en diferentes diámetros, pero el problema de estas agujas era que en áreas de flexión pues, producen heridas muy serias. Y ahora tenemos los catéteres periféricos, como ven abajo a la derecha, que son catéteres especiales que tienen un alma de metal perforada que permite darles rigidez y de esta forma introducir más fácil en la vena. Mientras menor sea el número del catéter,
el grosor es más importante. Así, por ejemplo, un catéter 24 será muy fino. Vamos a ver ahorita, hay una ley de Laplace, se llama, que nos dice que mientras que no solamente importa el grosor del catéter, sino su longitud. Entonces, a catéter más grueso podré pasar mayor volumen, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a qué es lo que voy a transfundir. Si yo necesito pasar sangre, pues tendré que tener un catéter mediano, una aguja por lo menos del número 18. O si quiero pasar un volumen importante, tendrá que ser una 16 o una 14. Cuando vamos a hacer un cateterismo o una colocación de una aguja en forma periférica, hay que elegir las venas de mayor calibre, las que son más visibles, generalmente en las partes distales del antebrazo y localizadas en áreas planas. Tratamos de escaparnos de la flexura de la muñeca, de la flexura del codo, aunque todos sabemos que donde mejor venas vamos a encontrar están en las flexuras del codo, pero normalmente eso lo usamos para solamente tomar muestras de sangre, pero si voy a hacer yo un tratamiento de infusión más continuo, pues como que le voy a inmovilizar al paciente y le voy a crear disconfort. Entonces tendré que irme a venas del antebrazo o a venas del dorso de la mano que nos permiten una mejor movilidad de la extremidad y no dañar las venas ni tampoco obstruir la luz del catéter. Generalmente elegimos los miembros superiores. Tratamos de evitar las extremidades inferiores porque son más propensas a problemas de trombosis. Entonces, o más propensas a infecciones porque están en la parte distal y no con esto pues el paciente no se va a poder mover. Y hay que también tratar de no ponerlos en vecindad o en cercanías a una lesión de la piel que tenga un dato de dermatitis, una furunculosis. Y como ya les dije, pues evitar las zonas de flexión, bueno, pues y tratar de colocarlas en las porciones rectas del cuerpo. El calibre hay que saberlo elegir, no vamos a elegir siempre una aguja gruesa, sino de acuerdo al tiempo de permanencia o cuál es el uso. Si yo voy a usar un paciente que va a entrar a un acto anestésico, donde puede ser que en cierto momento necesite pasar un mayor volumen de sangre, pues seguramente voy a elegir una aguja de calibre 18 o calibre 16. Las agujas más delgadas, que lógicamente son más finas, duelen un poco menos en el momento de su administración. Por el mismo hecho de que son finas, nos permite pasar cantidades de líquidos menos, menos importantes, ¿no? Yo podré pasar un litro de suero por una aguja 18, pues en unas 6 o 8 horas. En cambio, si pongo una aguja 22, no voy a poder transfundir o administrar esa cantidad de líquido que yo tenía planeado para el paciente. También hay que considerar que mientras el catéter sea más delgado, existiría menos riesgo de flebitis. Pero todo esto hay que considerar de acuerdo a la necesidad o cuál es la causa por la que yo requiero colocar ese catéter. Acá hay una ley que es bien importante que se acuerden, la ley de Laplace. Esta es una ley que dice que mientras el tubo tubo sea más grueso y más corto, acuérdense eso, a tubo más grueso o a catéter más grueso y más corto, el flujo es mayor. Entonces, si yo tengo que hacer una administración de líquido en forma importante, enérgica, si tengo un paciente politraumatizado, donde ha habido riesgos o ha habido sangrado en forma importante, tengo que elegir una aguja corta y gruesa. O sea, las agujas vienen en pulgadas, las bránulas o los intracats. Entonces, vienen de 1 pulgada, de 1,25 pulgadas, o de 1,5 pulgadas. Entonces, yo sé que mientras la aguja sea más corta y más gruesa, el flujo que voy a conseguir hacer la cantidad de sangre es mucho más importante. Entonces, esto es una norma en paciente traumatizado, colocar dos buenas vías
2 catéteres de calibre grueso para tener un buen acceso venoso, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si ha habido un sangrado que ya se produjo o se va a producir, o si necesito yo reponer cantidades o volúmenes importantes para volver a recuperar las constantes hemodinámicas del paciente. En pacientes que están en shock, pues tendré que usar una aguja no menor a 18, ¿cierto? Porque la mayoría sabemos que me permite un flujo menos importante. La de rutina es siempre que vamos a hacer una punción, la instalación de un catéter, el lavado de manos del operador, elegir el catéter adecuado o la aguja de acuerdo al procedimiento, la asepsia en el sitio de punción. Esto es una cosa muy importante, no es solamente pasar una torundita en una forma muy suave. Hay muchos pacientes que han venido, se han accidentado en la calle o que no tienen la costumbre de tener las manos aseadas, entonces habrá que hacer la asepsia de la zona de punción las veces que sea necesario hasta que la torunda o la gasa embebida en antiséptico salga limpia, ¿cierto? Y después tener cuidado que debemos administrar con una técnica aséptica. Ahorita les muestro unas fotos que vamos a ayudarnos de una ligadura para poder dilatar e ingurgitar la vena, siempre fijar, como en este caso, la vena, tratar de fijarla con un plano óseo rígido y colocar la bránula, como están ejemplificando aquí este ejemplo, con el bisel hacia arriba, hasta que tengamos una salida de sangre en la recámara de la bránula que nos demuestre que estamos en vena. Y en este caso vamos a introducir solamente la bránula, la parte de plástico, y retiramos el alma metálica. Entonces, estos son los elementos mínimos que podemos tener. Un par de guantes desechables, si es un procedimiento de punción periférica, no necesitan ser estériles, guantes de, ¿cómo se llama? Un rollo de cinta para fijar. Ahora hay aparatos o dispositivos que venden ya las distribuidoras muy adecuados para fijar una vena en una forma más adecuada, que son hipoalergénicos, que sabemos que la tela adhesiva normal produce dermatitis. Tenemos que usar una liga, que estaría ejemplificada como esta bandita azul, pero muchas veces usamos unas ligas que ahorita veré en otros ejemplos, donde podemos hacer una situación proximal al sitio elegido, colocamos una ligadura para poder ingurgitar la vena y poder hacer la introducción más directa. Y luego aquí lo que dice Nextcare es un sachet con alcohol que ya viene preparado. Normalmente en los hospitales o clínicas tenemos torundas que están embebidas en clorhexidina o en alcohol para hacer la asepsia de la piel. Acuérdense que cuando van a hacer una muestra para alcoholemia, no pueden usar como antiséptico ninguna solución alcohólica, porque les va a dar alterado la alcoholemia que le están haciendo al paciente. Aquí tendrán que usar pues clorhexidina o algún otro agente así de uso cutáneo. Limpiar la zona con alcohol o clorhexidina. Bueno, si es alérgico, usaremos povidona iodada. Bueno, y de preferencia usar guantes estériles, que sería lo más adecuado. En este caso tenemos un paciente que hemos elegido el brazo, que generalmente en el varón o algunas mujeres que están delgadas o que están acostumbradas a hacer algún tipo de ejercicios, las venas, si es para solamente tomar una muestra de sangre, puedo utilizar yo las venas de la flexión. Acuérdense, son la vena basílica y la cefálica. Y si se fijan más hacia la muñeca, en este paciente se está ingurgitando también una vena más hacia la zona de la muñeca, pero también en una región plana donde yo bien podría colocar un catéter, y con este catéter no va a estar cerca de una articulación y va a permitir al paciente o a la persona pues moverse en una forma más tranquila. Colocamos una ligadura de esta forma. Es importante que esto lo practiquen haciendo este rulito en esta posición, un poco más arriba de la zona que está en este dibujo. Yo diría unos 2 centímetros, 2 o 3 centímetros por debajo del maleolo
interno del antebrazo, y siempre es importante hacer esta forma de este rulito, porque una vez que yo he llegado a la vena, necesito, generalmente hago la aplicación estando solo, necesito en forma rápida soltar la ligadura. Entonces ustedes se fijan, con la rama corta de esta ligadura, yo la jalo y con eso he deshecho la función de torniquete o de ligadura. Entonces, una vez que tienen ustedes la vena elegida, con la mano enguantada, hacen la asepsia de toda la zona en la que van a trabajar. Y una vez que ya tienen la asepsia bien realizada, unos milímetros por abajo del lugar más prominente de la vena, agarrando la aguja en esta forma, con el dedo índice y el dedo gordo, y siempre con el bisel hacia arriba, en un ángulo de unos 30 grados, empiezan a hacer la punción tratando de buscar la luz de esa vena, y inmediatamente la aguja entre los dedos tiene una cámara. Si ustedes entran a la luz de la vena, que en este momento está con mayor presión, la sangre va a refluir a la cámara, entonces quiere decir que está en la luz de la vena. Entonces ustedes con el dedo medio y el pulgar agarran ¿cómo se llama? Es el mandril de la aguja, y con el dedo índice progresan solamente el catéter. Entonces van retirando la parte metálica y van progresando el catéter para que lo que quede en definitiva en la vena sea solamente el catéter, que es un tejido flexible y que no les va a traumatizar mucho. Una vez que ya han conseguido la punción, pues quitan la ligadura, ¿ok? Y luego, como les decía, hay varias formas de fijar. Puede ser con estos adhesivos preparados. Aquí está un catéter que está con un taponcito, que normalmente no se lo usa para terapias de difusión continua, sino que este tapón permite que tengan ustedes la vía puesta y a través de la parte externa del tapón administrar con una aguja, una jeringa normal, los medicamentos de acuerdo al requerimiento del paciente. ¿Ya? Pueden utilizar una llave de paso o no utilizar la llave de paso. Es importante que una vez que ustedes coloquen, marquen en una de estas telas qué persona hizo la colocación del catéter o de la aguja y cuál es la fecha, porque tampoco podemos tenerlo. Todos los catéteres tienen un tiempo de permanencia que mientras menos sea, menos chance de inflamación, de flebitis, de trombosis. ¿Sí? Bueno, pues vamos a poder utilizar sueros, algún tipo de antibiótico, y las complicaciones más frecuentes son como locales, que no sangre, que se inflame, que se trombose o que nos cause una inflamación de la vena. ¿Ok? Y esta es la ley de Laplace que yo les había dicho, que en general dice lo que está puesto abajo en rojo, que mayor flujo lo conseguimos cuando el diámetro es mayor y la longitud es menor. Esto, o sea que para elegir un catéter adecuado, de acuerdo al tipo de terapia, ¿cómo se llama?, por solución que queramos administrar, tenemos que considerar esto. Yo necesito poner un flujo importante de líquido o de volumen, de lo que sea, la aguja tendrá que ser corta y gruesa, ¿cierto? En cambio, si es más bien para mantener una vía, podrá ser una aguja de diámetro pequeño, delgado, de diámetro pequeño, sí está bien dicho, y de longitud mayor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos tener un ejemplo simple. Cuando usamos agujas de tipo 24, perfusiones continuas o intermitentes, que les va a dar un flujo más o menos hasta 24 mililitros por minuto. La de calibre 20, y es más gruesa, líquidos un poco más viscosos. Yo prefiero para transfusión la 18. La 18 y luego ya para pacientes que necesitan un aporte más importante, tendré que considerar la 16 o la 14, que nos está dando un flujo hasta de 100 mililitros por minuto. Bueno, ¿qué vamos a administrar por vía venosa? Para administración de todas las drogas en medicinas de urgencia, administración directa de medicamentos, podemos administrar los medicamentos en bolo, que es con un solo jeringazo, o inyección lenta,
cuando pues sabemos que puede producir algún tipo de irritación o que, que es una medicina un poco irritante que le va a doler al enfermo, o tendremos que inclusive diluir el medicamento con algún tipo de solución fisiológica para que sea más tolerable y disminuir la inflamación local y las flebitis. Podrá ser en infusión intermitente cuando ponemos las drogas cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, o podrá ser para tratamientos de infusión o de perfusión continua cuando la flebocrisis la hacemos continuamente durante las 24 horas. Esto se puede usar ahí tiene una llavecita con la cual ustedes controlan la cantidad de gotas por minuto, o también en las terapias o en las unidades de cuidado intermedio o en algunas urgencias hay bombas de infusión que les permite regular con muchísima precisión a qué flujo están metiendo la solución. ¿Ok? Entonces, cuando la vía periférica no es suficiente, podemos nosotros considerar la inserción de una vena central, o sea, un catéter central por inserción periférica. Cuando queremos medir la presión venosa central, tenemos que usar tratamientos largos, tenemos que hacer alimentaciones parenterales. ¿Por qué hablamos de vena central para alimentación? Porque las soluciones que se van a administrar son muy hipertónicas y si las ponemos por vía periférica, en horas va a presentar el paciente flebitis. Entonces, tenemos que ir a administrar venas de grueso calibre, imagínense la subclavia, venas femorales, para poder administrar volúmenes más importantes. Y si vamos a ir a buscar venas que van a ir a llegar a las cercanías de la vena cava o hasta cavidades cardíacas, nos sirven también para tomar varios parámetros, como la presión venosa central, que es muy importante en pacientes muy lábiles que necesiten un control muy estricto de la cantidad de líquido que le vamos a pasar, ¿cierto? Y luego, pues, fármacos que producen flebitis, algunos antibióticos son muy irritantes, o hemoderivados cuando el paciente necesite una administración importante, enérgica, y no tenga venas. Es muy frecuente que haya muchos pacientes que ya han sido politratados o pacientes muy viejitos, mujeres, que es muy difícil conseguirles venas periféricas. ¿Qué hacemos? ¿Qué objetivo tenemos para ubicar una vía periférica, una vía central? Colocar el catéter central por una vía periférica. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado con la técnica de la asepsia, porque como estamos colocando el catéter en una vía central, si esto se infecta, pues las complicaciones para el paciente van a ser devastadoras. Entonces, es normal que para hacer una colocación de un catéter normal, el equipo de ropa sea como usamos en quirófano: guantes, mandil, guante, gorro, o sea, gorros normal, pero el mandil tiene que ser estéril, los guantes tienen que ser colocados en forma estéril, hay que colocar campos que cubran casi toda la superficie del paciente para evitar ningún tipo de contaminación. Nunca se usa como una primera vía de elección en caso de una urgencia. Generalmente para una urgencia elegimos los miembros superiores, agujas gruesas, pero cuando el paciente está muy choqueado y no hay otra, pues no queda otra que ir rápido a buscar una vía central. La vía periférica, bueno, vamos a elegir la basílica basofálica. Bueno, y cuando estamos canalizando una periférica hay que ver hacia qué lado inclinamos la cara del paciente. Si estamos yendo a buscar un cateterismo central, es ideal tener al paciente monitorizado, porque al llegar a la punta del catéter cerca de cavidades cardíacas, llámale ventrículo derecho, podría producir algún tipo de arritmia, ¿cierto? Realizar en una forma más aséptica, y una vez que hemos colocado la vía central por vía periférica, es importantísimo tomar una placa de tórax de control, porque a veces puede ser que no hayamos entrado a la luz de la vena si estamos buscando
la vena subclavia, y nos hayamos ido a la pleura, y si no controlamos, no hacemos una radiografía de control, nos ha pasado muchas veces que todo el suero no está entrando a la vena, sino que se está entrando a la cavidad pleural y le va a dar al paciente complicaciones muy serias. Complicaciones locales más comunes, hematoma, celulitis, sepsis o tromboembolismo, ¿no ve? O imagínense un embolismo por aire que no hemos tenido cuidado y lo estamos haciendo una complicación seria al paciente. Y más raro, se describe, nunca he tenido mi experiencia, que un catéter se hubiera roto y se hubiera ido a cavidades cardíacas. La solución muy difícil. Aquí tenemos un poco de ejemplos de vía central. Yo creo que ahorita la hora ya está muy avanzada. Vamos a ver de hablar un poquito de esto en la siguiente clase. ¿Ok, jóvenes? Entonces, yo creo que ahora lo vamos a dar por concluido acá. Tenemos que vernos el viernes.